Y aparte de lo que dijo ayer el ministro Luis Cordero, bueno, hemos sabido también desde el entorno de la magistrada Vivanco, le han hecho saber a los medios de comunicación que ella no va a renunciar al cargo de magistrada de la Corte Suprema, que está en una situación desmedrada respecto de la información que tienen otros actores que la están acusando y que está pidiendo acceso a los antecedentes de la investigación que está llevando adelante la Comisión de Ética de la Corte Suprema, que recordemos había empezado a operar por solicitud y por iniciativa del presidente del máximo tribunal, Ricardo Blanco. También ha sido informado por la Universidad Católica que después de 40 años de docencia se suspenden las actividades de la profesora Ángela Vivanco, y lo más increíble de todo es que el 11 de julio de este mismo año, hace menos de 2 meses, le habían hecho un homenaje en esa casa de estudios a la magistrada Vivanco. Incluso participaron exayudantes que han tenido cargos y figuración pública. Así es que la caída de la ministra Vivanco es bastante significativa, notoria, y es tema esta mañana. Y lo queremos comentar, entre otros asuntos, con el abogado, ex ministro, ex convencional constituyente, ex senador Felipe Arboe, que nos acompaña a las 7:42. ¿Cómo está, Felipe? Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, lo primero es que le ha parecido el desarrollo de todo este asunto de la ministra Ángela Vivanco, a quien se le abre un cuaderno de remoción y figura como imputada en una causa por eventual tráfico de influencia. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo, digamos, es una situación bien compleja, porque pone al Poder Judicial y particularmente a la Corte Suprema en una situación muy delicada. Si ya la política tenía una situación de escasa legitimidad desde el punto de vista democrático ciudadano, sumarle a eso al Poder Judicial, que se supone que son los terceros imparciales que velan, digamos, por la correcta aplicación del derecho, bueno, genera un cuadro de crisis institucional bien delicado. Ahora, la investigación probablemente va a avanzar, digamos, y tiene que esclarecerse varios temas. Por de pronto, los casos que la Corte Suprema abre o utiliza, digamos, como argumento para abrir el cuaderno de remoción, tienen diferentes naturalezas, digamos. Algunos que aparentemente habría cierto tráfico de influencias, en otro caso habría presión, en otro caso habría, digamos, algún tipo de fallo que se cuestiona, digamos, en cuanto a procedimiento. Lo importante es que todo esto se vaya esclareciendo para saber cuáles son las consecuencias de esto respecto incluso de las partes en diferentes procesos judiciales. Entonces, la clave, creo yo, va a estar en la capacidad que tenga el sistema, me refiero al sistema político, mediante acusaciones constitucionales eventualmente, y el sistema judicial, mediante sus facultades propias, para poder ir indagando si esto tiene bordes más amplios o es solo acotado a 1 o 2 ministros, digamos. Ahora, ¿esto de qué manera, por ejemplo, puede saltar? Y va a saltar probablemente también a otras esferas. Hasta ahora se ha concentrado mucho en el tema de justicia, pero ya se ha hablado de probables situaciones que tienen que ver con otras entidades o institucionalidades de la República. Puede ocurrir, bueno, uno nunca sabe, este es una especie como de río sin orillas, ¿no? Uno no conoce cuáles son los bordes de esto, pero hay que distinguir, yo distinguiría 2 cosas. Uno es lo que dice relación con la conducta ministerial de los jueces, y por tanto en eso hay uno de los argumentos, o parte de los argumentos que usa la Corte Suprema, tiene que ver con fallos judiciales que nada tienen que ver con el, comillas, caso audios. Y otra cosa distinta son las conversaciones que tenía con un abogado, digamos, respecto de integración de sala u otras cosas, digamos. Son como 2 aristas. Respecto a la segunda, como tú dices, esto puede no tener orilla, no se ve conducción de este... ¿Puede llegar a los nombramientos que se hacen o las discusiones que se hacen en el Congreso para escoger a determinados jueces también? Podría ocurrir, evidentemente, digamos, pero vamos a ver, digamos, cuál es, como dicen ustedes, esto como nos dicen desarrollo, ¿no? Vamos a ver. Y respecto de lo otro, bueno, la Corte Suprema tiene esta potestad, digamos, de control de la superintendencia directiva y correccional, digamos, de los propios jueces, que creo está usando de manera excepcionalísima. Recordemos que el único caso de que se abrió cuaderno de remoción en los últimos años, digamos, fue el caso de Luis Correa Bulo, que habiendo enfrentado una acusación constitucional y habiéndola sorteado, es decir, logró zafar de la acusación constitucional, así todo, la Corte Suprema abrió cuaderno de remoción y terminó, si no me equivoco, terminó renunciando antes de que fuera destituido. Ahora,
Felipe, usted conoció de cerca el tema de los nombramientos porque participa el Ejecutivo, participa el Legislativo, usted fue senador. ¿Usted es partidario de sacar la influencia de la política en los nombramientos? Porque en los distintos procesos constitucionales se ha hablado de un organismo técnico, un organismo externo, un organismo donde eventualmente participen ex magistrados o derechamente hay quienes dicen se elabora la quina y se hace un sorteo. A ver, veamos la experiencia internacional. ¿Cuál es la discusión que hay hoy día en Estados Unidos? Bueno, hoy día es el debate, digamos, ¿no? Sí. Pero más allá de eso, subyace una discusión que el Partido Demócrata está postulando como candidato a la Corte Suprema, está sondeando al expresidente norteamericano Barack Obama. Mira lo que estoy diciendo. O sea, así de político. La política y la justicia muchas veces en muchos países van bastante unidos y bastante transparentemente unidos. El problema que hay acá es que no se reconoce probablemente eso. Y es muy legítimo que alguien o que un sector quiera que llegue al máximo tribunal, cuando genera cierto tipo de jurisprudencia, personas que tienen una visión de sociedad similar a la que tienen estas personas. Y eso es lo que ha ido ocurriendo. Pero el problema no está en sacar al Senado del nombramiento, porque esto va a ocurrir igual con el presidente de la República, porque la pregunta es, ¿por qué el presidente de la República decidió nominar a tal o cual persona en la Corte Suprema? Obviamente porque alguien se va a acercar y le va a dar todo tipo de información respecto a las bondades y virtudes que tiene esa persona. Cabildeo, que le llaman. Y cuando uno participa del proceso, lo que ve son currículums, son trayectorias. Y uno observa, por ejemplo, en los judiciales, la trayectoria judicial, si la persona, cómo se desempeñó, si hubo buenas calificaciones, qué estudios tiene, y incluso empieza a revisar ciertas visiones que el juez o magistrado dice tener. Y eso está correcto, pero uno ve currículum. El desempeño posterior, digamos, bueno, eso va a depender, digamos, de cada persona. Entonces, no creo que el sistema se corrija sacando a la política, porque el que me diga a mí que la alta dirección pública no hay política, está mintiendo. Es una distorsión. O sea, también lo que hay en definitiva es que puede haber una selección un poco más rigurosa respecto a determinado tipo de antecedentes académicos. Pero en estricto rigor también hay participación y hay discrecionalidad de la autoridad. Y lo que se produce, uno entiende, es un consenso político y ahora te toca a ti y después me toca a mí influir en el nombramiento, esa cuestión se da así. En el caso de Ángela Vivanco, cuando se votó su nominación en el 2018, obtuvo el puesto con 30 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones. ¿Usted votó en contra, Ángela? No, yo voté a favor. ¿Votó a favor? Sí. ¿Cómo fue esa tramitación? ¿Tuvo algo especial, distinto? No, normal. ¿Fue más fuerte el lobby? No, yo diría que en particular ese caso no fue excepcional a muchos que nos tocó participar, digamos. Se presentó sus antecedentes, el gobierno, creo que está el ministro Larraín, si no me equivoco. Claro, 2018. Creo que estaba el ministro Larraín. Presentó sus antecedentes, se siguió el procedimiento que tiene la Comisión de Constitución del Senado, ella compareció, hizo una explicación, una exposición larga a este respecto, como lo hacen todos, y fue aprobada por una amplia mayoría. Aquellos que rechazaron era porque tenían otra opción, muy legítima, digamos, ¿no? Pero después... Y en ese proceso uno se imagina que hay llamados por teléfono, hay, digamos, intervención de terceros, de los operadores que mencionó el ministro Cordero. Ese es un tema que... ¿Le pasó a usted? ¿Le tocó? Ese es un tema que yo creo que es importante ir tratando de buscar mecanismos para despejarlo. Porque recuerda el caso del frustrado nombramiento de la ex ministra Dobra Luksic. Sí. ¿Ya? Ahí se produjo toda una polémica respecto de actuaciones de terceros que intentaron intervenir en el proceso, los denominados operadores judiciales. Primero, siempre hemos planteado algunos de que no es necesario que los magistrados o quienes postulan tengan operadores judiciales que además dicen manejar una cantidad de votos. Digamos. Ellos van diciendo, mira, te preocupes, yo te arreglo esto. Primero aparecen en el proceso interno. Oye, tranquilo, yo te consigo para estar en la quina, ¿no? Luego... Oye, yo te consigo los votos en el Senado para que te denominen y después van ando al presidente para decirle, supuestamente participan de todo el proceso. Y siempre hemos dicho que no es necesario. De hecho, a mí me tocó modificar el procedimiento en la Comisión de Constitución, a partir del caso Luksic, de la magistrada Dobra Luksic, porque empezaron a llegar un conjunto de antecedentes. Y nos dimos cuenta en la Comisión de Constitución que no había un periodo de participación ciudadana. Entonces se usaba, a través de medios de comunicación, se mandaban mensajes como al Senado. Dijimos, vamos a cambiar esto. Hicimos un procedimiento en el cual hoy día, cuando el presidente de la República manda una nominación, digamos, para ser ratificada por el Senado, se abre un periodo de participación ciudadana.
Y toda la gente puede opinar, mandar su experiencia. Tú hiciste una referencia a un concepto específico, operador judicial, dijiste. Sí. ¿Qué tipo de persona y quién es ese operador judicial y si sigue funcionando hoy día? Yo me imagino, yo estoy bastante fuera, digamos, del proceso, pero imagino que sí. Son personas que se dicen intermediarios, digamos, se autodenominan como intermediarios, como influyentes, ¿no? Entonces recorren los pasillos del Senado o los pasillos de los tribunales de justicia, promoviendo personas para cargos, sea de notario, sea de ministro, sea de jueces. Bueno, y los jueces, muchos de ellos son amigos, le hacen caso. Perdona, ¿y eso no se denuncia o no se entrega a la institucionalidad que eventualmente existe para eso? Sí, se ha dicho muchas veces, pero no pasa nada. Está normalizado. Claro, entonces uno dice, oye, no es necesario que existan estos intermediarios, si hay un procedimiento transparente, abierto, para que la gente pueda dar sus opiniones. Y adicionalmente, la participación del Senado es solo la ratificación. Porque una vez cuando el presidente ya manda el nombre, es porque el presidente, o a través del ministro de Justicia, ha logrado los consensos adecuados. Yo no imagino, por ejemplo, que el actual gobierno haya enviado a la ministra González, sin antes el ministro de Justicia haber conversado con todos los senadores o con una gran mayoría de ellos para efecto de saber si hay agua en la piscina. Sí, lógico. Es lo más parecido a la política, digamos, ¿no? Estamos conversando con Felipe Arbó, ex ministro, ex senador. Felipe, hay un área de especialización suya que tiene que ver con la protección de la privacidad, datos, en fin, y que también ha entrado en este debate a partir del acceso que ha tenido la defensa de Luis Hermosilla, su hermano Juan Pablo, a las comunicaciones del celular, y que puede ser un arma poderosa, pero no solo en manos de la defensa, también de la Fiscalía. Y de hecho el fiscal nacional Ángel Valencia anunció que se está investigando de dónde provienen las filtraciones que eventualmente sean de la Fiscalía, que no sería la primera vez que lo veríamos. ¿Dónde está el límite para que las comunicaciones de una persona imputada sean conocidas, además sopesando la gravedad de los antecedentes que se tienen, pero también poniendo en la balanza los derechos de todas las personas a la privacidad? O sea, a ver, en Chile existe a nivel constitucional un derecho que habla de la inviolabilidad de las comunicaciones, que obviamente por la evolución del lenguaje tiene que entenderse también, no solo aplicable a las cartas antiguas, digamos, sino también a la comunicación, sea mensajería instantánea, correos electrónicos, etc. O sea, el principio básico es que la comunicación entre nosotros es privada. ¿Cuándo esa garantía se puede afectar? Por ejemplo, en uno de los casos cuando hay un proceso judicial y un tercero imparcial, no la Fiscalía. La Fiscalía va y le dice al juez, que es el tercero imparcial, mire, sabe que necesito intervenir en esa comunicación porque tengo antecedentes suficientes que podría haber antecedentes de cometerse un delito. Y el juez, ponderando el derecho a la privacidad y el beneficio de la seguridad, puede autorizar. Cuando autoriza el juez, regularmente lo hace respecto de aquellas comunicaciones que dicen relación con la investigación que se está llevando a cabo. La pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿está habilitado el órgano persecutor para, con una orden judicial respecto a un caso puntual, conocer la totalidad de las comunicaciones, que muchas de las cuales no tienen nada que ver con el proceso judicial que está llevando a cabo? Bueno, es una discusión que se ha dado internacionalmente y también en Chile. Y hay doctrina al respecto. Y uno de los puntos que se plantea es que solo debiera conocerse aquello que dice relación con la investigación, porque lo otro, en definitiva, es una violación flagrante. Ahora, en este caso particular, yo no tengo la información concreta si es que el imputado, en este caso Luis Hermosilla, dio su consentimiento. Porque si hay de mediar consentimiento de una de las partes de la comunicación, hay otra discusión doctrinaria. Algunos dicen, oye, si una de las partes que está en la comunicación consienten que se divulgue o que se conozca o que un tercero lo conozca, está listo. Pero hay otros que decimos, a ver, momentito, si yo converso con Carola o con Fernando y quiero divulgar esa conversación, tendría que preguntarte. Y por lo tanto tendría que haber dos consentimientos, ¿no? En la medida, insisto, que no haya indicio de la comisión de un delito, que es una comunicación privada. Entonces, aquí hay que distinguir. Respecto a la información que es útil para la investigación, no se necesita mayor consentimiento porque hay una orden judicial. Pero respecto de otra información que aparentemente estaría circulando y que no dice ninguna relación con la investigación, sino con temas de intimidad u otro, ahí creo yo que habría una flagrante violación del derecho a la intimidad.
te quiero preguntar por otra cosa en función de que tú fuiste subsecretario del Interior, Felipe Arboe. Y el tema de seguridad, bueno, ha escalado a un nivel donde prácticamente es imposible hoy día sentarse en una mesa y que no transcurra el tema, no salga inmediatamente. Hay un par de anécdotas, digamos, de afectados. Por más supuesto. cerca. ¿Cuáles? No, digo yo, cuando uno se sienta en la mesa, es cada vez más común escuchar que Claro, al pariente que alguien alguien pasó algo, claro, que claro. El alguien lo- presidente en Cerro Claro. Castillo. O sin ir alguien más lejos. conoce a alguien Claro. o algo pasó. Claro, Bueno, claro. desde ese punto de vista, esta situación tenía algún grado de alguna manera, de pronóstico anterior. A ver, ¿había alguna cosa que cuando, por ejemplo, tú fuiste subsecretario del Interior, pudieras percibir una situación de no solamente agravamiento de la situación de seguridad pública, sino sobre todo de la percepción de la gente de que había, Mira. podía ser en cualquier momento víctima? A ver, no, primero, dato mata relato. A ver. ¿Ya? En Chile hoy día tenemos el mayor temor de los últimos 25 años. Las encuestas lo dicen y es 9 de cada 10 chilenos sienten un alto temor, 8,9. Eso es lo que está ocurriendo hoy día. Uno tiene que preguntarse, ¿por qué ocurre esto? Si siempre ha habido delitos. Primero porque hace 10 años, yo diría entre 10 y 5 años, la composición criminal de Chile cambió. Chile era un país conocido por tener baja tasa de homicidios y de delitos contra las personas y alta tasa de delitos contra la propiedad. Es decir, en Chile se robaba más que lo que se mataba, ¿no? Para decirlo de esa forma. Claro. Y por tanto había una frustración de la gente porque le robaban el celular, porque le entraban a robar la casa, etcétera. Y la tasa de resolución de esos delitos además tampoco era muy alta, lo cual hablaba de un problema de eficacia del sistema. Pero con el efecto migratorio descontrolado y adicionalmente con el efecto imitación, y cuando empieza a penetrar con mucho más fuerza la droga, se acaba la proporcionalidad entre el bien obtenido y el daño causado. Entonces, por 5.000 pesos te pueden pegar un balazo en la cabeza. Entonces, ¿cuál es el fundamento principal del temor de la gente? Es, yo puedo no resistirme a un delito, pero no tengo asegurado que no me maten o no me rompan los dientes o no me acuchillen. Eso es un primer problema. El segundo es que en Chile estamos viendo, de hace 10 años en adelante, la participación de delitos que antes no estábamos acostumbrados a ver. Secuestros extorsivos, homicidios, violaciones, incluso casos de torturas. Esos no estaban en el ideario colectivo que ocurría en el país. Era muy excepcional. Chile pasó una tasa de 4 homicidios cada 100.000 habitantes a 6,3 cada 100.000 habitantes, lo cual es muchísimo. En poco tiempo. Pero adicionalmente, cuando uno mira, hace un doble clic en esa cifra, hoy hay comunas como Santiago que tienen casi 12%, 12 cada 100.000. Antofagasta tiene, Arica tiene 12 cada 100.000, Antofagasta 9. O sea, estamos hablando de niveles muy, muy altos proporcionalmente a la población. Entonces, la tasa de homicidios es muy alta, pero lo que es más complejo es que antiguamente entre la víctima y el victimario, en el caso de homicidio, había una relación directa. En 9 de cada 10 casos. Se conocían, por ejemplo. Se conocían, porque era riñas, alguna situación familiar, lo que sea. Bueno, hoy día solo en 6 de cada 10 se conocen, lo cual te abre la puerta a poder afirmar de que tenemos crímenes por encargo. Hay sicariato que en Chile no existía. Entonces eso Felipe, creo yo que tiene atemorizar a la población. Y para terminar, sí. Porque una cosa es que el tipo de delito que se comete, pero otra es que el sistema no está siendo capaz de resolverlo. La gente percibe que la policía llega a tomar la denuncia de lo que ya ocurrió. ¿Y eso porque estábamos acostumbrados a enfrentar el otro tipo de delito o porque aquí hay ineficacia nomás? Por varias razones. Uno, porque la naturaleza de los delitos ha cambiado y las policías en general estaban más bien capacitadas para enfrentar delitos de primer mundo, digamos, ¿no? Y no delitos, digamos, más complejos como lo que están viendo hoy día. Y en segundo lugar, porque además tenemos un problema de falta de legitimidad el uso de la fuerza en democracia que se produjo en los últimos años, donde también se produjo un efecto de inhibición de parte de ciertos funcionarios, y eso es un problema. Y súmale a eso, adicionalmente, la falta de dotación destinada a temas de seguridad. O sea, nadie puede pensar, de verdad, que vamos a mejorar las condiciones de seguridad manteniendo una institución que tiene 202 funciones como Carabineros. Eso es una locura. O sea, aquí hay que pensar ya en decir ya, si Carabineros va a ser la policía preventiva, que sean preventivos. Claro. Y reestudiemos lo que va a pasar con las fronteras, con drogas, con el tránsito. ¿Te fijas?
Felipe. porque hay que focalizar. A propósito del tema, estamos conversando con Felipe Herboe, a propósito del tema de las fronteras, está este nudo ciego para la expulsión de más de 30.000 personas que tienen orden de expulsión. Y es relevante porque muchas de esas personas han cometido delitos. No la mayoría de las personas que están en ese grupo han ingresado irregularmente al país y pueden estar trabajando, en fin. Pero no tienen papeles y están ilegales. Pero no tienen papeles y hay entonces una discusión política de qué hacer con esas personas. Exacto. ¿Se las expulsa todas tabula rasa como se hace? ¿Los países de origen no las quieren recibir? ¿O solamente a quienes tienen condenas o tienen antecedentes por delito y a las otras se las regulariza? Es un nudo ciego, ¿no? Yo haría un doble clic en esto. A ver. Porque primero están los extranjeros regulares, respecto a los cuales no hay ningún problema. Claro. Y no han cometido delito. Luego están los extranjeros que ingresan irregulares, pero se identifican. Respecto a los cuales tiene que haber un tratamiento. Se identifican, Se autodenuncian. No, se identifican. Saben, o sea, combinados a decir usted quién es de una detención, Claro. el tipo muestra su DNI, su DNI, dice, mire, soy de aquí, vengo de acá. Perfecto, y sabemos quiénes son. Ok. Y uno puede averiguar el historial, a lo menos en Interpol, porque Venezuela es bien reacio a entregar antecedentes, pero a lo menos en Interpol uno puede averiguar si el tipo está con algún tipo de encargo, ¿no? Pero el tercer grupo son los que ingresan irregularmente y no se identifican. Y dicen que son, tengo idea, Iván Zamorano, tengo idea, para decir un nombre, Fernando Pauso, Felipe Herboe. Perdí mis papeles. Dan un nombre falso. Respecto de esos, creo yo que el Estado tiene que actuar con mucho mayor rigidez. Porque no sabemos si son santos a los cuales tenemos que venerarlos, digamos, o son criminales a los cuales tenemos que tener cuidado. Y eso es un problema. O sea, un país que es receptor de migrantes tiene el legítimo derecho a saber quiénes entran, ¿no? Para poder acogerlos según corresponda o bien detenerlos. Y el caso de Felipe Herboe de los extranjeros que no tienen identificación, ¿ha aumentado muchísimo? ¿Y cuánto? De hecho, sí. De hecho, la policía, una de las luces de alerta, luz amarilla que ha puesto la PDI, es que en los controles migratorios que hace al interior del territorio nacional, en el norte de Chile y en la región metropolitana, se encuentra cada vez más con personas que dicen no tener ningún tipo de identificación. Entonces, esas personas son muy complejas porque, insisto, no conocemos su pasado. Respecto de ellos, probablemente va a haber que tomar decisiones que son difíciles. ¿Qué haría? Que tiene que ver con la posibilidad de expulsión. Obviamente hoy día, producto de la situación diplomática con Venezuela, Venezuela dice, mire, yo no recibo a nadie. Entonces ahí va a haber que tomar una decisión política. Bueno, el presidente de la República, creo yo, debiera usar su capital político como jefe de Estado y armar un acuerdo multilateral en Latinoamérica para hacerse cargo de lo que está ocurriendo. Si viene una segunda ola migratoria, ya viene saliendo Venezuela. ¿Qué vamos a preocuparnos cuando llegue a la frontera? ¿Por qué nos preocupamos cuando sale de allá? Entonces ahí lo que tiene que ocurrir es que los presidentes de Brasil, Argentina, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, se sienten a conversar y digan, ¿cómo nos hacemos cargo de esto, ¿no? Lo mismo ocurrió en Europa. Cuando vino la migración marroquí en su oportunidad, Europa se sentó, se puso de acuerdo, Merkel estableció cuotas para los diferentes países y cada país, digamos, fue asumiendo un conjunto de migrantes que podía integrar en la sociedad. Porque también esta lógica buenista de algunos decir, no, es que la migración es un derecho humano. Sí, fantástico, pero la persona migra de un lugar a otro porque no tiene condiciones para vivir en condiciones básicas de dignidad, ¿no? Y acciones ejecutivas que pueda tomar el gobierno sin depender de... Pero si en Chile no hay condiciones para insertarlos, van a vivir igual o peor. Entonces, por eso es que es tan importante poner ciertos límites a esto, ¿no? Y también si uno toma la decisión de ser un país de acogida de migrantes, bueno, hay que hacer ciertas modificaciones. Por de pronto el Código del Trabajo, que establece un límite a la cantidad de trabajadores extranjeros que pueden tener las empresas, por ejemplo. Entonces, son decisiones un poquito más profundas, más allá del eslogan de la inmigración es un derecho o que se vayan todos. Aquí hay que hacerse cargo del fenómeno. ¿Cómo ha visto Carolina Toá, que en su momento fue correligionaria suya, son parte de la misma generación? Porque hay quienes dicen que tiene que haber renuncias en el equipo de seguridad del gobierno, desde la oposición fustigan duramente la estrategia de seguridad que ha llevado el gobierno. El gobierno dice, bueno, tenemos una política nacional de crimen organizado, estamos avanzando, hemos dotado de más recursos a las policías, tenemos más gente en las calles. ¿En qué posición se pone usted en ese debate? Yo creo primero que es un hecho de la causa, digamos que tenemos una sensación de inseguridad altísima. Segundo, que tenemos una proliferación del número de homicidios, lo cual es muy grave. Es decir, estamos lejos de poder decir controlamos la crisis de homicidio. Estamos lejos todavía de eso. Y más allá de los esfuerzos que hagan las autoridades, yo destaco mucho sobre todo lo que ha pasado en la macrozona sur, digamos. Creo que Manuel Monsalve con su estilo
callado, digamos. Bajo perfil. Bajo perfil, ha hecho la pega, ¿ya? Ha hecho la pega, tranquilo, pero también uno tiene que mirar lo que está pasando en las grandes ciudades. Yo creo que el gobierno no ha sido capaz de establecer, más allá, insisto, en los legítimos esfuerzos, de mejorar las condiciones de seguridad. Y eso es un problema. La gente se sigue sintiendo insegura, cambia sus hábitos. La última encuesta revela que muchas personas optaron por no salir en la noche, digamos, porque tienen miedo, digamos, ¿no? Entonces, empieza a cambiar la forma de vivir, y eso es un problema. Una sociedad sin seguridad es una sociedad con menos libertad. A ver, una sociedad sin seguridad no solamente es un problema, es una situación donde, a ver, la ciudadanía está más proclive a cambiar de pensamiento, a cambiar de conducta, a cambiar, y por eso se te fraccionan los partidos, Sí, se te forma toda una situación que dice, a ver, ante esta realidad, yo no sigo pensando igual, Bueno, ni sigo eso creyendo en las mismas personas. Eso Cambio. es. Bueno, sin seguridad no hay libertad. Y una sociedad sin libertad, cuando la persona siente que no tiene libertad, comienza a vitrinear políticamente. Pero el problema en Chile es que no nos hemos dado cuenta, pero llevamos 5 alternancias. Es decir, en 5 oportunidades el pueblo de Chile le ha dicho a los que están gobernando: usted no fue capaz de resolverme el problema, y ha elegido a su oposición. Y según las encuestas, iríamos a una 6ª alternancia. Probable. La pregunta es, ¿cuántas alternancias más aguanta el pueblo de Chile antes de decir, mire, ¿saben qué? Ni uno sirve? Que se vayan todos. Bueno, que se vayan todos, pero además de decir, mire, ¿sabe qué? Ni la coalición A, ni la coalición B, ni la coalición C me han resuelto el problema, razón por la cual la democracia liberal, como la conocemos, no resuelve los problemas, así que yo elijo una persona, un autócrata, un autoritario, o alguien que me muestra una bala de plata, digamos, que no es más un superhéroe. El populismo, digamos, un sheriff del condado, un superhéroe. Y eso creo que es el principal riesgo que tiene la democracia hoy día en Chile. Creo que si este gobierno y el que venga en un corto plazo no son capaces de mostrar medidas de seguridad eficaces que le den a la gente mayor esperanza de vivir más tranquilo, mi percepción es que estamos prontos a estar condenados, digamos, a tener un populismo o un autócrata prontamente que diga que va a barrer con la delincuencia, que va a matar a todos los criminales, y eso es un problema porque sabemos que esas recetas no terminan bien. Felipe Arboe, muchísimas gracias por la conversación con nosotros. Gracias a ustedes, buen día. Muy bueno.